Intervenciones me ha pedido la señora López Boluda, creo que quería que ha traído un detalle, Sí. Bueno, le dejo que lo cuente ella. Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida a todos los componentes de la comisión. Creo que tiene un sentido absolutamente necesario para todos los ciudadanos y en especial para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y bueno, he traído un obsequio, se lo voy a dar en representación de todos los miembros de la comisión a la presidenta. Es una ilustración de un compañero del 112, que también fue además afectado el día 29, que estuvo también trabajando durante el turno de una población afectada, Catarroja, y pertenece a una exposición que se hizo en Benetússer en conmemoración del primer año de la Dana, una exposición coral de 12 artistas. Y bueno, pues lo que quiere transmitir aquí el artista de la ilustración es un homenaje sobre todo a las personas mayores que ya no están. Es una casa típica valenciana, con su silla vacía, que quizás no, tendría que estar vacía, y con ese color marrón de lodo que tanto nos llegó al alma durante esos días. Gracias. Muchas gracias, Amparo. Buscaremos un espacio donde ubicarlo. Y ahora sí procedemos a la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, durante 20 minutos tiene la palabra la señora Águeda Micó, del Grupo Mixto. Hola, bona vesprada, senyora López. Primer que res, donar-li les gràcies per estar esta vesprada així amb nosaltres. Jo vull començar reconeguent la tasca i la feina que fan i que van fer eixe dia els treballadors i treballadores del 112. Vau demostrar tots i totes que, bueno, doncs això que al final n'hi ha també una part de vocació de servei públic en algunes feines i la vostra és així. Crec que és molt important que avui vostè ens pugui contar i explicar en primera persona com van viure aquell moment, perquè estaven en el primer punt, en el primer pas de l'emergència estàvem presents. Per tant, és molt important també veure què va anar bé, què va anar mal, què va fallar, perquè vostès són les persones que atenen a la ciutadania en una situació d'emergència i és important que aquest servei funcioni de forma òptima. A més, crec que també és molt important que tingueu el col·lectiu que vostè representa tot el dret a expressar el que va passar en aquell moment. Jo, abans de començar i d'entrar en matèria, el primer que li volia preguntar és com està. Bien. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Vale. Estoy muy agradecida de poder estar aquí hoy. Molt bé. I ens vol dir alguna cosa? Ja ens ha dit una cosa abans de començar, perquè ens ha fet aquest regal que li agraïm col·lectivament. Vol comentar vostè alguna cosa abans de que jo comenci a fer-li preguntes? O preferís que comenci directament? Sí, vamos. Vaig fent, vaig tirant. En tot cas, al final, abans d'acabar, si té alguna cosa a dir, que pensa que jo no li he preguntat i que creu que és important, li donaré també el temps perquè ho pugui fer. En primer moment, les preguntes ja del matí. Vull entrar en matèria parlant del matí del 29 d'octubre. En quin moment prenen vostès... No sé si vostè aquest dia estava treballant. Ese día estaba trabajando por la tarde. Por la tarde. A mí se me activó como un refuerzo de la preemergencia. Vale. I, clar, la pregunta era en quin moment preneu consciència en el 112 del volum de telefonades que no és habitual? O sigui, en quin moment la gent que estava pel matí allà en el 112 es dona compte de que està passant alguna cosa? Quan
Entenc que hauran parlat els companys i companyes i vostè me podrà contestar més o menys quan... Sí. A ver, nosotros somos un grupo de trabajadores que vivimos además la emergencia, porque nos implicamos, porque pensamos que los ciudadanos necesitan estar absolutamente protegidos, tanto por su salud o por su seguridad, ¿no? O por circunstancias extraordinarias que se pueden dar en un momento dado. Recibimos la llamada directamente de la persona que lo está pasando mal, o de alguien que está viendo que alguien está en peligro. Entonces, cuando hay algo que ya hay un latir, claro, tenemos grupos, aparte, ¿no?, de nuestro trabajo directamente, oficiales, ¿no?, sobre los que hablamos. Como hacemos 3 turnos, porque comprendemos las 24 horas del día, todos los días del año, pues siempre, si pasa algo durante la mañana o la noche anterior, pues ya un poco estamos todos pensando, bueno, ¿y cómo ha ido hoy el turno? ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque tienes que estar preparado, o sea, tienes que estar fuerte. Nosotros sabemos que a pesar de lo que te pase ese día, tú eso lo tienes que apartar y tienes que estar al 100% gestionando esa emergencia, porque esa persona quizás sea vital. Tu respuesta, tu profesionalidad, tu rapidez. Nosotros, los gestores de emergencias, nuestro principal trabajo es coger esa llamada rápidamente. De hecho, hay una carta de servicio de la Generalitat, porque yo pertenezco a la plataforma operativa del teléfono de emergencias 112. Es una plataforma que está subcontratada a una empresa privada, pero hacemos un trabajo absolutamente de servicio público. Que tengo como un protocolo, ¿no? Y tenemos protocolos absolutamente, y tenemos un sistema operativo que, bueno, ya habrán oído todos hablar de Corcom, que es esencial porque es un sistema integral de toda la gestión. Nos comunicamos directamente con todas las agencias y con las agencias que tienen que dar luego esa respuesta directa, porque luego el mando y control depende de cada agencia. A agencias me refiero, pues, a policía local, a bomberos, a la UME, a una agencia que es Emergen, que es Emergencias de la Generalitat, y estamos todos integrados. En total somos 123 agencias integradas. 123 agencias integradas. Me he traído algún dato para que fuera leal, y entre ellos son 90 policías locales, y luego están todos los bomberos del consorcio, bomberos municipales, Sanidad, SICU, la Central de Urgencias Sanitarias, ADIF, Guardia Civil, Policía Nacional, CEPIF, Cruz Roja. Y bueno, claro que estamos atentos a qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos al turno. Entonces, por la noche, ya algunos compañeros nos contaron que algo pasaba al final del turno de noche, ¿no? La nit del dilluns al dimarts. Sí, porque nosotros, yo siempre digo que somos un termómetro perfecto de lo que está pasando en la calle. Nosotros, esa rapidez, ese compromiso de la carta de servicio, es coger las llamadas con 10 segundos. En cuanto tenemos un margen que ya estamos pasando de esos 10 segundos, de persona que llama no puede tardar más de 10 segundos estar esperando para que le cojas la llamada, ya notamos que está pasando. Y sobre todo cuando hay llamadas que están en espera. Claro. Nosotros intentamos que los buzones de esas llamadas que están en espera estén siempre en blanco. Cuando ya se empiezan a acumular 20 llamadas en espera, 40 llamadas en espera, 80 llamadas en espera, algo muy grave está pasando fuera. Algo muy grave o algo que está afectando a mucha parte de la población o que està viendo mucha gente. I senyora López, quan va passar això? O sigui, quan la magnitud de les telefonades va ser més o menys? En quina franja horària? Por la mañana. Pel matí ja. Por la mañana ya se reforzó la sala.
Vale. Por la mañana ya hubo llamadas de los técnicos que son los responsables de reforzar la sala cuando hay preemergencia, por supuesto. Claro. Nosotros nos tenemos que adelantar en la atención. Entonces, cuando ya hay una preemergencia, los técnicos que son encargados de llamar a las personas que ese día no tienen turno, como ese día era mi caso, pues ja se ponen en marxa. I per la mañana ja se reforzó la sala. Vale. I me pot dir quanta gent estàveu eixe dia pel matí i és que entreu a reforçar? O sea, el número de persones que esteu treballant. Tenemos 21 puestos en lo que es el Centro de Coordinación de Emergencias y luego hay, o sea, en la sala principal y luego hay unas salas anexas. Bueno, hay una sala que antes llamábamos de prensa, que es la sala 2, una sala que está en una especie de barracón, que también utilizamos, que bueno, utilizamos también para otra serie de cosas, para cursos de formación, para otra serie de cosas, y en casos de necesidad, pues como el sistema Corcom están también, ¿no? Físicamente los ordenadores donde podemos atender la llamada y hacer esa gestión, pues se habilitan. Y la mañana estaba completa la sala. Les 21 persones. Sí, vamos. O sea, estava tot el món. Sí. Sí, perquè de hecho se reforzó. Claro. O sea, sí que va arribar un moment del dia que tots els treballadors i treballadores del 112 estàveu allí treballant. Y si hubiéramos sido más vamos, y habríamos dado la vida por ser feia más. falta més gent. Habríamos dado la vida por ser más y por ser más operativos, pero el aluvión de llamadas era tanto que era materialmente y humanamente imposible dar respuesta. Quanta gent creu vostè, aprox, que hauria hagut en aquest moment per a poder atendre, si no totes? Totes es imposible. Creo, Sí, creo. sí. Desde mi punto de vista como trabajadora, creo que todas al 100% tendríamos que ser un número muy considerable y tener muchos medios y muchas salas operativas para ese aluvión de llamadas. Sí, o sea que estem parlant igual de triplicar el nombre de persones, ¿no? Vull dir, de algo molt exagerat. Claro, eso hay departamentos de comunicaciones, hay departamentos de sistemas, hay departamentos de personal que seguramente tendrán más datos sobre las necesidades, sobre ese dimensionamiento o ese refuerzo de la emergencia. Pero bueno, ese día estábamos todos. Val. Estuvimos todos. Es vau estar tots. Vostès, o sigui, la relació amb els responsables polítics, perquè vostè ha parlat efectivament de totes les agències, entitats que col·laboreu quan passa una cosa així, que parleu amb bombers, i aquestes 123 agències. O sigui, vostès en qui es comunicaven, no sé si amb alguna direcció general d'emergències, amb la secretaria autonòmica, amb la conselleria, o sigui, com vostès, com a treballadors del 112, li fan arribar als responsables polítics el que está pasando? ¿Quién es el canal, el mecanismo? Yo siempre hablo de nuestro trabajo son las trincheras. ¿Vale? Nosotros recibimos la llamada del que está, en este caso, pues ahogándose, por ejemplo, o el que no tiene escapatoria de su casa, o el que está sufriendo, o el que está en ese momento necesitando que alguien le atienda de manera urgente. Nosotros, toda la información, absolutamente toda, que recabamos directamente, porque es nuestro trabajo, en Corcom hay dos campos fundamentales, bueno, tres, que es la dirección, aunque nos apoyamos en un sistema de geolocalización que es fundamental, que se llama AML, que desde hace unos años tenemos gracias a esa herramienta y nos localiza con mucha proximidad, hasta 15 metros en principio, pero yo he tenido llamadas de 1 metro de distancia de localización exacta donde está pasando la emergencia, ¿no? Entonces, la localización, el qué está ocurriendo, por qué está llamando esa persona, por qué nos llama al 112, ¿se ha equivocado? ¿Realmente tiene una emergencia o no? ¿Y qué está pasando? O sea, que el cuándo, el dónde, el por qué, eso es fundamental. Y todo eso que recabamos, rápidos, muy ágiles, porque además, si no, luego tenemos consecuencias. O sea, claro, nuestro trabajo... vida o mort, que deia abans. Es fundamental. Sí, pero luego internamente, ¿no? Como trabajador,
tenemos unos controles internos de si no has llegado a esos índices y yo entiendo que son necesarios porque la ciudadanía lo merece, las agencias lo merecen, las situaciones de emergencia lo merecen. Toda esa información automáticamente se pasa a los organismos que en ese tipo de emergencia luego tienen que actuar, porque el mando y control de cada agencia lo decide cada agencia. Vale. Si yo envío un aviso a Sanidad, a CICU, quien moviliza a las ambulancias o a un médico o quien determina si hay que llamar a un centro de salud es la propia agencia de Sanidad, CICU. Nosotros pasamos esa información y el mando y control de cada agencia depende de cada agencia. Sí, que igual vostès parlen en els bombers i els bombers són els que traslladen la informació. Parlen en la Creu Roja i la Creu Roja és la que... És això, ¿no? Un poc. Me refiero a que ellos movilizan los recursos. Vale. Nosotros podemos mandar, y ellos además tienen obligación por la ley de emergencias, si tienen información de alguna emergencia que no nos ha llegado a nosotros, llamarnos para luego ellos movilizar. A eso me refiero, que nosotros no movilizamos los recursos. Nosotros no movemos a la ambulancia, eso lo hace CICU, Sanidad. Vale. O nosotros no movemos a la patrulla de policía local porque la policía local de una población determinada sabe ese día, esa hora, qué recurso tiene disponible, si no está en otra emergencia. Y eso sí que nos informan si acuden, si pueden ir, si no están disponibles. Si policía local no puede ir y nos pide, por favor, colaboración o con Policía Nacional o con Guardia Civil, depende de la demarcación. Y por supuesto, en incidentes graves y de relevancia, pues está la agencia de emergencias de la Generalitat Valenciana, que estamos todos integrados en Corcom, y entonces la misma información que recibimos nosotros pues la trasladamos rápidamente con un clic al resto de operativos. O sea que ese día entenc que arribava al CECOPI directament la informació... El edificio del CECOPI... Claro que tiene toda la información, o sea, es imposible. Vale. O sea, si nosotros dejáramos de pasar nuestra información, es que no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Claro. Y ahí nos dejamos la piel para hacer nuestro trabajo y hacerlo muy bien. A mi, no sé si em pot confirmar, m'arriba per part d'alguns treballadors del 112 que el programa informàtic tenia alguns fallos i que el dia 29 d'octubre i aquests fallos estaven ahí, que de fet alguns treballadors i treballadores diuen que ells escoltaven en la telefonada a la gent que els parlava i els deia el que s'estava passant i que ells no podien contestar, o sigui, no hi havia una comunicació perquè el programa estava fallant. No sé si vostè em pot confirmar aquesta informació. Sí, a ver, yo llegué a las 19:50. Y estuve hasta las 5:51, otro dato que tengo aquí apuntado para no equivocarme. Y estas 10 horas de turno, cuando yo entré, que mi responsable directa, en este caso, me dijo: Amparo, haz lo que puedas. Yo me senté en mi puesto y empecé a coger llamadas. Además, estaban todos mis compañeros absolutamente concentrados cogiendo llamadas sin parar, porque teníamos... Cuando yo entré teníamos 40 llamadas en espera. Eso para nosotros es mucho. O sea, en nuestro día a día eso no pasa. Y cuando yo entré, sí que mi experiencia personal, que es de lo que puedo hablar con las cosas técnicas, sí que teníamos problemas, algunos. Es que no era siempre, pero es que... Claro, los sistemas de comunicaciones no son perfectos. Y luego en un día donde se están cayendo las torres de comunicaciones, porque tenemos que pensar que nosotros estábamos gestionando las llamadas de las personas que estaban en las partes de las poblaciones afectadas por las inundaciones, por las lluvias, pero el resto de la Comunidad Valenciana también tenía emergencias. Yo recuerdo perfectamente... coger una llamada de un señor que acababa de encontrar a su hijo ahorcado. Claro. Entre una explosión de una fábrica, entre un escape de gas, había incendios... Clar, teniu la feina normal, la feina ordinària amb claro, nos tenemos que poner en la situación que
cogemos a toda la Comunidad Valenciana, abarcamos toda la Comunidad Valenciana. Entonces... és evident que fan falta més recursos. Hombre, estaría muy bien que se tomaran los responsables las emergencias con mucha seriedad y con un presupuesto que fuera 100% para la emergencia. Que no se desvíe parte de ese presupuesto a una empresa subcontratada. Clar, perquè així hi ha una qüestió que és la que vostè ha dit, que hi ha persones que estan subcontratades i aleshores... Todo el servicio. Tot el servei està subcontratat. Sí, pero bueno, ese día tengo que decir que todos los responsables de la plataforma, vamos, dieron ahí... En queda poc de temps, però a més companys i companyes, la resta de diputats podrà parlar molt més, però una pregunta, o sigui, després d'aquest dia del que va passar, vostès han tingut algun tipus de millora? O sigui, la Generalitat Valenciana s'ha posat les piles per a que no torni a passar el que va passar aquell dia, per a intentar millorar el servei per a que no tingueu aquesta situació tan precària? Ha hagut algun tipus de, no sé, de teniu més persones contractades, n'hi ha més recursos econòmics destinats al 112? A nosotros directamente, si ha pasado eso, no nos ha llegado como trabajadores. Es más, tenemos muchos compañeros que están en una denominada bolsa de trabajo que están en una incertidumbre de contratación. Hay trabajadores pues que en esa denominada bolsa de trabajo no saben si mañana van a trabajar o no, o si cubren bajas, se les contrata pues por necesidades del servicio, pero luego pueden estar mucho tiempo a lo mejor sin ser llamados, y esa incertidumbre, eso continúa. Què faria vostè per a millorar, si depenguera de vostè, què faria per a millorar el servei de 112? Què li demanaria vostè a la Generalitat? Mayor presupuesto y que el presupuesto quede al 100% en los trabajadores y en el servicio de la emergencia. Que no haya intermediarios que puedan tener necesidades econòmiques o sobre la emergencia. Moltes gràcies, senyora López. Gràcies a les dues. Gràcies. Anem a passar ara a la intervenció al grup parlamentari Junts per Catalunya. El senyor Cervera té la paraula quan vulgui. Gràcies de nou, presidenta. Bona tarda, senyories. Bona tarda, senyora López, i benvinguda a aquesta comissió. Nosaltres som aquí bàsicament per respecte a vostè i a tot el personal del 112 que representa i que va afrontar la situació generada per la Dana, per donar-los les gràcies i per acompanyar-los en allò que considerin, tant a nivell més personal com a nivell col·lectiu. I sobretot per recollir el que ens expliqui, especialment algunes de les mancances que ja ha apuntat a preguntes de la nostra companya, les mancances que varen detectar, i així poder, des d'aquesta cambra, des del legislatiu, poder fer més eficient la seva tasca amb la finalitat última de donar una millor resposta a la ciutadania si ens trobem davant una situació com la viscuda. Alguna de les preguntes que jo li volia fer ja els ha contestat. Ens ha dit que la Generalitat Valenciana el servei del 112 l'ofereix a través d'una empresa subcontractada. És el que passa també a casa nostra. Ara li deixaré. Només volia saber si els tècnics, els responsables o els coordinadors també formen part d'aquesta subcontracta o és personal de la Generalitat. Aquesta seria la primera pregunta, si vol contesti i després n'hi faig alguna altra. Hay que separar. El Centro de Coordinación de Emergencias tiene dos bloques fundamentales. Uno es la plataforma operativa del teléfono propiamente 112, donde se reciben todas las llamadas, y ahí es donde yo estoy. Y luego está mando y control. El edificio del CECOPI, que es donde está mando y control, ahí hay personal funcionariado
personal técnico, personal profesional, ahí está subdirección de emergencias, tiene ahí su despacho. Hay que diferenciar muy bien esos dos grandes tipos de trabajadores. Yo pertenezco a la plataforma operativa del teléfono de emergencias 112. Si no he entès malament, he entès que en aquesta plataforma eren són uns 40 treballadors. No, muchos más. Doncs ho he entès malament. Somos muchos más, somos más de 100. Hay departamentos de formación, departamentos de relaciones externas, departamentos de protocolos. Somos unos equipos grandes de... Una cosa es los trabajadores que cogemos llamadas, que somos gestores de emergencias. Además hay una jerarquía entre gestores, coordinadores y supervisión, que es siempre la dirección de la sala de atención de llamadas. Y vamos, eso queda clarísimo. Y luego está la sala de mando y control, que está en el edificio que está enfrente justo. O sea, son dos edificios casi gemelos enfrentados. Pero bueno, hay comunicación fluida absolutamente y somos más de 40. Con 40 personas cogiendo llamadas, con 40 personas asumiendo departamentos de protocolos de formació seria impossible. Això ho tenia clar. Jo havia entès que vostès eren 40, diguéssim, operadors, si es pot dir així, i li volia preguntar quan eren el total. Nosaltres, per exemple, quan parlem de Catalunya, el 112, estem parlant d'unes 350 persones i aquí incluïm tot, el personal propi de la Generalitat que fan aquestes tasques de coordinació, etc., i els gestors de la trucada, que també és personal subcontractat. En tot cas, vostè creu que està ben dimensionat el servei al País Valencià per oferir la respuesta? Yo es que ese día no creo que fuera el problema el dimensionamiento. O sea, estábamos todos. O sea, no sé si con 80 personas más podríamos haber abarcado todo el número de llamadas. Pero es que todos los profesionales, tanto de la parte de mando y control del edificio del CECOPI, todos los profesionales técnicos, como los trabajadores de la plataforma operativa del 112, de todos los departamentos, hicimos nuestro trabajo dejándonos ahí la piel. Ese día y los posteriores. A nivell tècnic, va fallar alguna cosa? Yo cuando llegué teníamos problemas de comunicación, intentábamos a veces, es que no en todas las llamadas, en algunas llamadas intentábamos rellamar, porque sí que, como decía la compañera, escuchábamos, pero no nos oían, había problemas de comunicación y cuando rellamabas no podías rellamar a esa persona. Para nosotros es fundamental no dejar de atender a nadie y si con lo que hemos oído entendemos que hay una emergencia, tenemos que rellamar hasta conseguir saber de verdad si esa persona necesita ayuda de cualquier nivel y si o no, o se ha equivocado. Pero si a veces un susurro, a veces un grito, a veces una petición expresa de ambulancia y se corta, eso lo tenemos que rellamar. No nos podemos dejar ninguna llamada sin respuesta. Y eso en algún momento, yo cuando llegué a las 19:50 sí que lo noté y a lo largo de esas 10 horas que yo estuve trabajando, dejaron de pasar esos pequeños incidentes que yo viví. Y lo recuerdo porque me llamó una señora diciéndome que su hija estaba con un montón de gente encima de un techado de una gasolinera y lo estaban pasando mal y ellos estaban además muy preocupados porque no sabían si sabían que estaban ahí, que había gente que tenía esa incertidumbre de decir, pero alguien sabe que estoy aquí pasando esto y tengo esta necesidad. Y recuerdo que en ese momento yo le dije a esa señora, deme el teléfono de su hija, voy a intentar hablar con ella para localizarles realmente, porque tampoco la madre sabía muy bien, pero sí que gasolinera, tejado, y rellamé y me contestó. De hecho, fue muy emocionante porque ella dio un grito y dijo, saben que estamos aquí y me están llamando desde el 112. Y se me pone la piel de gallina todavía porque las voces se te quedan. Gràcies.
és així com vostè descriu. Veig que no van tenir problemes. Sí que és veritat que nosaltres a Catalunya tenim 2 centres del 112, un a Reus i un a la Zona Franca a Barcelona, que es coordinen de forma redundant i de forma que si en algun moment un té algun problema tècnic o és inoperatiu, doncs està pensat perquè l'altre pugui assumir el flux de trucades. Vostè creu que això seria necessari en el cas que ens ocupa, en el servei que vostè treballa, o funciona perfectament? Hay un departamento entero de sistemas de comunicaciones. La verdad es que yo no estoy ni autorizada ni le podría contestar con la idoneïtat, creo yo, que merece esa pregunta. Lo siento. Avui jo buscava més tema de percepcions seves personals que no respostes tècniques. I és veritat que en moltes administracions el que es fa és que es subcontracta, es contracta tota la part de call center, de resposta de telèfon de l'emergència, i es diu que se'ns fa perquè això dona més flexibilitat i per estalviar-nos aquells processos complexes de contractació de l'administració. Vostè compra aquest relat o creu que seria millor que hi haguessin tots els processos perquè poguessin acabar sent treballadors de la mateixa administració i no d'una empresa subcontractada? Yo creo fervientemente que deberíamos ser personal cuidado y directamente dirigido por la Administración. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a nosotros nos rige un convenio de contact center. Nosotros somos profesionales de las emergencias y no creo que en ese convenio de contact center haya cabida para nosotros. O sea, estamos ahí porque, no sé, en algún momento nadie supo ponernos en otro sitio. Pero ¿cómo puede ser que los trabajadores que estamos velando por la seguridad y por la salud de todos los ciudadanos, los que vivimos en la Comunidad Valenciana en este caso y los que nos visitan también, y por las agencias y porque hay una buena comunicación y porque hay una buena respuesta a esa emergencia en un convenio de contact center? Jo no lo entiendo. Realment, segurament costa molt d'entendre si ho pensem fredament. Jo no tinc cap més pregunta. Reiterar el meu agraïment per la feina que va fer vostè i tots els seus companys aquell dia. Continuar oferint-nos, queden 9 minuts, veig llargs, si vol fer-nos arribar a alguna altra qüestió que consideri que és important per la tasca que estem fent aquí, no només de saber exactament la veritat del que va passar en la gestió directa d'aquesta adversitat, sinó també amb aquelles mesures que puguem prendre a nivell legislatiu i al nivell que requereixi per pal·liar els efectes d'aquests fenòmens que tard o d'hora, doncs desgraciadament sabem que es repetiran. Res més i moltes gràcies. Gracias. Sí, trabajo en el 112 desde el año 2007. Mi percepción es que la Comunidad Valenciana tiene grandes profesionales en puestos tanto oficiales como nosotros, ¿no? Como personal laboral de emergencias y que se tenía que tomar muy en serio esas decisiones, esos consejos, ese buen hacer de los profesionales que llevamos, además, tenemos experiencia. En el 2019 la Dana de la Vega Baja la sufrimos y nos ayudó mucho a tener incluso nuevos protocolos. Tenemos una clasificación a raíz de la Dana del 2019 sobre la gestión de la emergencia, que es una vez pasada la propia emergencia, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta las personas que se dedican en esos departamentos, que había necesidad de una serie de servicios fuera de esa
emergencia directa de, por ejemplo, para que lo entiendan ustedes, retirar animales muertos, de facilitar medicamentos, de trasladar a personas que tienen su cita oncológica, por ejemplo, ese día y no pueden porque es intransitable. Una serie de necesidades que aprendimos, y yo creo que de esto lo que tenemos que hacer es aprender a ser mejores profesionales y a que no vuelva a pasar. Gracias, señora López. Gracias, señor Cervera. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Sumar, en primer lugar, el señor Ibáñez, durante un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, Amparo. En primer lugar, darles las gracias por salvar vidas a pesar de la precariedad que nos narra. Y creo que una conclusión que puede ser compartida por todos los grupos es terminar con las privatizaciones y la mercantilización de servicios públicos básicos como puedan ser las emergencias. Yo tengo 3 preguntas. La primera es si habéis recibido atención psicológica reforzada después de la gestión de la Dana por parte de la Generalitat o la empresa. Hubo 2 días que había una intervención que podías apuntarte, que la empresa ofreció para una puesta en común con un servicio psicológico, y luego hay un servicio como online o telefónico o algo así, pero bueno, el día a día es que no. El día a día yo no lo siento así, aunque supongo que igual otras partes pues tendrán otro concepto, otra visión. Pero se hicieron 2 jornadas específicas para el personal que quisiera, de hacer puestas en común, era grupal la atención, y quien quería se podía apuntar fuera de su horario laboral, claro. No tengo claro que sea tan claro que deba ser fuera del horario laboral. Eso fue como la empresa o la Generalitat lo hicieron. Creo que otro aprendizaje debería ser cuidar a quienes nos cuidan y, por tanto, dar una atención psicosocial integral a las personas profesionales. El señor Argüeso, que es una de las 2 personas imputadas del Gobierno de la Generalitat, aseguró con un escrito al juzgado por parte de su defensa que no llegó nada por parte del 112 al CECOPI. Una declaración que aquellos que conocemos el edificio de la Eliana vemos físicamente casi imposible, aunque sea solo por cotillear, ya no que se haya cumplido con la realidad que dicen los protocolos, no solo por la información que pudiera haber en la televisión o porque profesionales se hablen entre ellos. ¿Usted cree que es verosímil, cree que es posible que no llegara al CECOPI ninguna información del 112? Es imposible. Es absolutamente imposible. O sea, uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando. Primero porque cuando el edificio del CECOPI, cuando además hay una preemergencia y hay una alerta roja y hay una constitución concreta, según la ley de emergencias de la Comunidad Valenciana, que hay que constituir de urgencia, además, esa reunión, eso ya es excepcional. O sea, si no sabes para qué está constituida esa reunión concreta por una alerta roja, yo creo que hay que estar, repito, muy anestesiado como para no saber. Y luego, información es imposible. Yo me he anotado algunas cosas porque en todos los fenómenos meteorológicos nosotros tenemos clasificaciones para todo. Está todo protocolizado y además es bueno y necesario que sea así, porque no cabe pie al error y porque hay veces que alguien te llama y piensa que o se comportó de otra manera o te dijo algo que no. Nosotros intentamos ser sobresalientes. Somos humanos, podemos tener errores, pero intentamos serlo. En todos los fenómenos naturales, desbordamientos de cauces, rescates, incomunicaciones, salvamentos, vientos, tornados, remolinos, rescates por agua en un inmueble, achiques por
vehículos bloqueados, gente que se pasa a un montón de agencias, que las agencias siempre son los que tienen que actuar, y una agencia fundamental es Emergen, y Emergen estuvo haciendo su trabajo muy bien, o sea que esa información la tenían. Ahora, si un paso más, no sé, o por desconocimiento, o no sé, lo desconozco, a mí me sorprende. A mí me sorprende. Y como me quedan 20 segundos, ¿le llegó a usted, o sea, a sus compañeros, si es verdad que el señor Argüeso aprovechó su sitio para preocuparse por casos particulares cercanos a él? Bueno, eso en sede judicial se ha dicho, o sea, el personal de supervisión ha confirmado que estaba ese día, que fue... Yo no estaba, yo durante la mañana no estaba, por supuesto, no, pero en sede judicial la persona que estaba lo ha dicho bajo promesa o juramento de decir la verdad. Gracias. Gracias, señor Ibáñez. Señora López, continúe mal al grup sumar, pero té la paraula al señor González. Quan vulga, señor González. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que es un placer escucharla aquí y es una comparecencia importante. Hoy decía el señor Feijóo que nunca venían técnicos y aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo claro de personas que estuvisteis al pie del cañón aquel fatídico día, el día más terrible de la historia como valencianos que hemos vivido. Y bueno, me gustaría en nombre de mi grupo parlamentario y de mi partido también darle las gracias por su labor pública, por su labor tan necesaria y que, bueno, tan bien valorada está por el pueblo valenciano y también por las asociaciones de víctimas que, bueno, ese día, a pesar de que falló todo, en ustedes muchas veces encontraron, a pesar de las circunstancias, consuelo. Me gustaría empezar, bueno, preguntándole, ya lo he dicho antes, pero para reafirmarlo, ¿no?, el tema de que el 112 es un servicio público, ¿se entiende, verdad? Sí, sí, por una directiva europea, el 112 es un teléfono único en toda Europa para que cualquier persona que tenga una emergencia vital o de seguridad pueda ser atendida de manera fácil, con un número rápido, fácil de recordar. Claro. Sí. Y que en nuestro caso depende de la Generalitat Valenciana, que es la que asigna el presupuesto y demás, ¿verdad? Sí, está eso muy separado, el personal que constituye toda la parte de mando y control y nosotros que somos la plataforma operativa específica de la atención de llamadas del teléfono 112, vale. Comunitat Valenciana. Y bueno, ¿qué dirías que sucede? Sé que es difícil, pero ¿qué sucedió el día de la emergencia? ¿Cómo lo viviste ese día? A nivel laboral, sí, personal... Sí, desde dentro del 112, aparte de, bueno, en fin, la situación traumática, ¿no?, que se viviría debido a, bueno, pues a la cantidad de llamadas. Yo, por lo que tengo entendido, no hubo un colapso realmente nunca de 112, lo que hubo es una falta de coordinación de la Generalitat en la gestión de la emergencia, ¿no? Pero ustedes estuvieron contestando y estuvieron dando respuesta a todas las llamadas que pudieron. ¿Y cómo diría que sucedió aquella tarde? Pues mis 10 horas de trabajo y me consta que las de todos mis compañeros, una intensidad máxima. Tenemos que, o sea, no podemos perder de vista que somos ciudadanos de la propia comunidad. Y algunos residentes, disculpa que te interrumpa, de zonas también afectadas. Claro, claro, tenemos compañeros que ese día seguramente salvaron su vida porque estaban trabajando. Tenemos compañeros de las poblaciones que en ese momento nos estaban llamando de sus propias calles, que no sabían nada de sus familiares y ellos estaban cogiendo llamadas y atendiendo a personas de sus propias poblaciones y de donde fuera. Compañeros de trabajo que durante días no pudieron volver a sus casas y estuvieron alojados pues, en casas de otros compañeros o donde pudieron o de familiares. Y entonces nosotros trabajamos en equipo y nos dejamos la piel porque el ciudadano esté bien atendido. El ciudadano y las agencias no pueden desconfiar de un servicio esencial. O sea, no pueden dudar en ningún segundo de que a donde están llamando
se les va a hacer caso y se les va a atender y se les va a atender bien y con eficacia. Intentar dinamitar esa confianza o pensar que en algún momento alguien al otro lado del teléfono no va a actuar de 10, para nosotros es como un insulto. No nos podemos desprender de que somos ciudadanos de la misma comunidad y además somos profesionales de las emergencias. Y en ese sentido, sé que es una pregunta difícil y sé que tampoco es su papel, ¿no? Pero bueno, como esta comisión de investigación constantemente lo estamos haciendo con todos los que van pasando, también con las propias víctimas, ¿usted qué diría desde su ámbito profesional que falló aquel día? Yo pienso que los responsables políticos no estuvieron a la altura. Yo creo que hay un desconocimiento, pero que pienso que si te pones enfrente de una consellería, si te pones al frente de una dirección, si tienes un cargo que tu competencia es amplia y fundamental para la vida de las personas, no sé, repito, porque a mí me parece que el estar anestesiado es como un shock, ¿no? Y yo creo que no estaban preparados para eso. Es lo que pienso como persona, como ciudadana, como trabajadora. Nosotros sabemos cuándo podemos y cuándo no podemos llorar. O sea, no nos podemos permitir el lujo de, cuando nos llama una persona, bloquearnos. Claro. Y si nos bloqueamos rápidamente tenemos que pedir ayuda al compañero. No podemos dejar a esa persona sin atención. Lloramos, claro que lloramos. Ese día mi compañera al lado, que la adoro, lloró y me levanté y le di un abrazo y seguimos cogiendo llamadas. Porque es necesario. No sé, los profesionales de las emergencias, y ya no digo solo del 112, de todos los ámbitos, los bomberos, los sanitarios, esa adrenalina que genera la propia atención, el propio movimiento, lo que está pasando en la sala, sabemos que no es algo aislado, es lo que está pasando en la calle. Y a raíz de eso, si el servicio fuera 100% público, que sé que es la reivindicación que se hace desde varios sindicatos de trabajadores con los que nos hemos reunido, ¿cree que hubiese podido ser mejor la gestión o estar mejor coordinada, o a lo mejor la Generalitat sentirlo más suyo el servicio a la hora de coordinar la respuesta? Es que la respuesta nuestra fue estupenda. O sea, no es nuestra respuesta. Claro. O sea, nuestra respuesta, ese día estábamos ahí todos los que podíamos estar. Claro, ustedes, gestionaron de forma eficiente a pesar, a veces, de las condiciones de precariedad que antes has comentado. Nosotros siempre. Si no puedes atender a un ciudadano o a una agencia, si no puedes responder, si no te ves... Yo he visto compañeros quitarse los cascos y levantarse y correr y no volver. O sea, no es que nos sintamos especiales, pero creo que tenemos que tener algo que nos hace, no sé por qué, mantenernos en este tipo de puesto que es verdad que no está valorado, que también el feedback del propio ciudadano, porque la valoración, ¿no?, esa que siempre se nos hace de encuestas, tenemos un alto nivel de valoración por el ciudadano y por las agencias, es verdad que luego, retributivamente, pero bueno, es verdad que yo hoy, por respeto absoluto, o sea, agradezco mucho el poder decir y el poder reivindicar mejoras, que sería estupendo que la Administración asumiera y sintiera que somos de ellos, y es más, nos encantaría sentirnos que somos de ellos. Pero a mí hoy mi máximo respeto es por las víctimas y por las familias de las víctimas. Me parece muy interesante todo lo que has comentado. Nosotros vamos a seguir apoyándoos
en vuestras reivindicaciones laborales y, bueno, si somos parte de un futuro gobierno, pues tenemos el compromiso de que sea un servicio 100% público. Y, bueno, la verdad es que yo, después de leer las entrevistas que se hicieron a trabajadoras y demás, la verdad es que había hecho un pequeño escrito. Me gustaría leer, ¿no? Porque, bueno, creo que si algo deberíamos de defender en estas épocas de tragedias, ¿no?, y de episodios climáticos violentos debido al cambio climático, es lo público, ¿no? Yo creo que es fundamental defender los servicios públicos en todos los sentidos porque son quienes nos protegen frente a las emergencias, ¿no? Y, bueno, la verdad es que yo considero, y creo que mi grupo también, que hay momentos en los que una sociedad se define de verdad, no por lo que proclama, sino por cómo responde cuando alguien marca un número y pide ayuda. Y yo creo que el 112 no sois solo un servicio de emergencias, sois la expresión más clara de una verdad sencilla y profunda, y es que nadie se salva solo. Esa frase que ahora se escucha a nivel internacional por un cómic que escribió un represaliado político en Argentina que decía eso, ¿no?, que nadie se salva solo, que vivimos conectados, dependientes unos de otros, y en los momentos límite esa interdependencia se hace visible, ¿no? Y durante la Dana miles de personas llamaron al 112 no porque quisieran, sino porque lo necesitaban. Porque el agua entraba en sus casas, porque el miedo era real, porque la vida suya o de un familiar o de un animal estaba en juego. Y al otro lado había trabajadores y trabajadoras públicas sosteniendo con su voz un vínculo que nos une como sociedad. Ese vínculo no es abstracto, tiene nombre, lo público. Los impuestos son la forma en la que convertimos la solidaridad en algo real, cotidiano y operativo, y son la manera en que una sociedad se dice a sí misma que nadie quedará abandonado cuando llegue lo peor. Cuando contribuimos no estamos pagando un servicio individual, estamos cuidando de una red común que nos protege a todos y a todas, incluso cuando a veces no lo sabemos, incluso cuando todavía no la necesitamos. Y ese día vosotras, las trabajadoras del 112, no fallasteis, respondisteis más allá de lo exigible, pero también vimos que cuando lo público se debilita, cuando se precariza, cuando se gestiona con la lógica a veces de mercado y de recorte, no solo se rompen servicios, sino que se rompe la confianza colectiva de que habrá alguien al otro lado. Lo público existe para los días normales, pero sobre todo para los días excepcionales, para cuando el mercado se retira y para cuando la lógica del beneficio deja de servir, para cuando la urgencia no admite ni espera ni condiciones. Cada euro invertido en lo público es esencial y es una afirmación ética, la de que la vida humana vale más que cualquier cálculo económico, que la dignidad no se mide en rentabilidad, que el auxilio no puede depender de la suerte, del código postal o del contrato que toque, y defender lo público es defender una idea muy simple y muy poderosa, que estamos conectados y conectadas y que lo que le pasa a uno nos afecta a todos, que una sociedad decente no deja caer a quien tropieza, a quien se ahoga, sino que extiende la mano. Y el 112, aquellos días, nos recordasteis algo fundamental, que, como he dicho antes, nadie se salva solo y que solo juntos, sosteniendo lo común, es como realmente nos salvamos. Tenemos la obligación de apoyaros y de cuidaros porque sois parte de nuestra vida en los momentos más difíciles. Y para acabar me gustaría preguntarle, también lo hemos hecho con las víctimas y con otros responsables, ¿qué le dirías a esta comisión? ¿Qué conclusión crees que esta comisión debería de traer? Yo de la comisión espero verdad, espero mejoras a todos los niveles y sobre todo yo confío porque creo que los parlamentarios hacen un muy buen trabajo y además es aquí donde se legisla y es aquí donde se determina nuestras vidas en muchos ámbitos y sobre todo que encontrar la manera y los mecanismos de que esto no vuelva a pasar, esto no puede volver a pasar. Muchas gracias. Gracias, señor González, señora López. Pasamos ahora a la intervención del Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor García. Cuando quiera, señor García. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Bienvenida a la casa de todos. Lo primero, agradecerle su trabajo durante aquel día, esas 10 horas que usted ha relatado, tan intensas, tan complicadas. Agradecerle también el servicio que hace a todos los valencianos directamente durante, por supuesto, el 112, al igual que usted, todos los compañeros del 112.
Y yo creo que todos los que hemos trabajado en emergencias sabemos la importancia que tiene una gran coordinación. Yo cuando llegué a conocer lo que era el CICU, antes del 112, cuando todavía trabajábamos con el CICU, que la importancia que tenía de saber que te mandasen a un sitio concreto porque la vida estaba en ello. Y no se puede ni flaquear, ni dudar, y tienes que estar siempre al cañón. Yo la verdad que cuando la nombraron a usted para venir, lógicamente buscas información. Y yo me preguntaba, ¿por qué ha venido usted aquí? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué cree que usted ha venido usted? ¿Por qué ha sido usted la elegida? Porque entre todo el personal que había para traer el 112, ¿por qué viene usted? Lo digo porque usted, como bien ha relatado, llega a las 19:50, usted relata en el auto a la jueza de que llegó sin ningún tipo de problemas, sino apenas unos 20-30 minutos de su domicilio. Sí, vivo en Valencia. Y cuando usted llega, la situación ya está desbordada, dice que ya habían 40 llamadas en espera, sí, algo que es completamente inusual para el 112. Pues yo digo, ¿no considera usted que a lo mejor tendría que haber venido alguien a comparecer que estuviera todo el día o de un rango superior que supiera, una vez que usted atiende una llamada, qué se estaba haciendo en la otra sala? Le pregunto. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí. Yo creo que cualquier trabajador podría venir a contar su experiencia. ¿Por qué vengo yo? Pues quizá no es fácil estar aquí. No. No es fácil decir cosas que a lo mejor son incómodas. No es fácil... y no es por ponerme medallas, pero a veces todos no tenemos la valentía o el entorno o las ganas de poder ponerse delante de ustedes o en otros ámbitos, ¿no? En otros foros. No lo sé, quizás la jueza también me llamó para testificar porque a lo mejor he sido más visible, no lo sé. Claro, es que me llamó la atención, ya le digo, o sea, que buscamos información. Lo primero, sí, no conocemos al comparecente, buscamos información y claro, será por algún tipo de afinidad política, la conocen, no la conocen, cualquier cosa, son una multitud, te sabe cómo está desbarrado el debate hoy en día. Yo a quien más conozco aquí es al señor de Rosa, que, claro, que fue profesor mío. Y claro, usted ha comentado que estaba activada en el plan de emergencias. ¿Usted considera que se le activó tarde? No, a mí se me activó y yo pude ir cuando pude ir. No, los técnicos que son también de la plataforma operativa, que están también subcontratados, que son los técnicos que tienen que llamarnos cuando no estamos y hay una preemergencia y hay una urgencia de necesidad de dimensionar la sala por necesidades de las llamadas, no, ellos hicieron también bien su trabajo. Yo recibí 2 llamadas antes de yo llegar, yo pude llegar. Claro, yo ese día, quizás por eso, porque también soy profesional de las emergencias y estoy desde el 2007, cuando oigo lluvias, vientos o cosas así, siempre miro la aplicación del 112, que por cierto estaban ahí los boletines que los podíamos ver todos, ¿no? La gente que ponía los boletines hizo también su trabajo, o las alertas rojas. La alerta roja también veo qué pasa en mi municipio. Yo soy de Valencia ciudad y veo también la alerta roja que... ¿Y de quién dependía su activación? O sea, usted la coloca en la emergencia, ¿quién tiene que ser la persona? A mí me llama una persona técnica para decirme... ¿Quién es la persona Amparo, que decide, Amparo, tienes que coger y venirte ya para acá porque... Amparo, mira, pasa esto, ¿puedes venir? ¿Existe un protocolo o alguna activación? Claro, existe un protocolo, claro, y el protocolo ese día era... Todo el mundo, todos los trabajadores que no estáis ahora trabajando, ¿podéis venir? Ese día no trabajaba porque había tenido turnos de noche y además yo estaba durante toda la mañana, durante todo ese día, sabía que me podían llamar en cualquier momento y preparé un poco la situación porque tengo familia, porque tengo otras responsabilidades. Mi familia no fue al colegio, decidí yo que no iban al colegio.
Yo sabía que algo iba a pasar porque una alerta roja no es una cosa que pase todos los días y cuando hay alertas rojas hay que hacer caso también y se hace caso y los ciudadanos hacen caso cuando se les dicen las cosas. Porque cuando pasan cosas graves, por ejemplo, de fenómenos meteorológicos y la gente está avisada, nosotros también lo notamos en la sala de atención de llamadas. Porque si la gente no circula, la gente no se mueve y la gente está a salvo, no llama. ¿Quién le puso usted al corriente de lo que estaba pasando? Porque usted ha relatado que llegó al puesto, estaban sus compañeros concentrados, usted llegó, se puso a su puesto a coger llamadas, sí. Alguien le informó de lo que estaba pasando, se lo llamaron por teléfono, se lo dijeron lo que estaba pasando mientras estuvo usted de camino. Hombre, lo que estaba pasando en la calle lo vi por los medios de comunicación, estaba informada absolutamente, en mi casa estaba a punto, el rato puesta, estaba pendiente de la página de la EMET, que la veo siempre, y estaba pendiente de los boletines de la aplicación del 112. No es habitual, ¿no?, que normalmente, aunque se ponga una preemergencia, se llaman a los operadores. Ya tiene que estar la situación bastante compleja para que a partir de esa preemergencia se active un operador para que vaya... No. O sea, eso puede pasar todos los días. Todos los días. O sea, nosotros... hace falta una emergencia como esta para que se active un operador que está en preemergencia. Es que tenemos un compromiso con la Generalitat. Hay una carta de servicios que necesitamos, o sea, la carta de servicios es sí. En menos de 10 segundos máximo tenemos que coger la llamada. Como haya una desviación de llamada y haya algo que pueda hacer que llamen a otras personas, por ejemplo, una persona que se pone enferma durante el turno, pues ahí hay una justificación de sustituir a esa persona, porque si no nos vamos a quedar con una persona menos que está cogiendo llamadas. O porque de repente nuestro número de llamadas es inasumible, algo está pasando fuera. Y eso, que tenemos que... nuestro buzón tiene que estar a 0. Sí. Y nuestra atención de llamada tiene que estar a 10 segundos. En cuando hay desviaciones en esos dos compromisos, en esos dos valores, también está el compromiso de dimensionar la sala. Y a lo largo de su experiencia, que ha vivido diferentes cambios operativos y demás, ¿el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana afectó de alguna manera a gestionar el 112, responder a llamadas o activar de alguna forma? Activación a nosotros... El cambio de gobierno modificó su manera de gestionar, aparte de los cambios no me refiero a cambios tecnológicos, simplemente hubo un cambio de órdenes políticas, hubieron órdenes políticas... Es que nosotros no asumimos órdenes políticas. Es que el problema es que nosotros, yo asumo las órdenes de mi empresa privada. Correcto. Mis órdenes políticas... Y durante su servicio, alguna vez en estos 17 años... tuvo que usted que activar esa famosa unidad de emergencia valenciana que creó Ximo Puig, entró en funcionamiento, ¿sabían usted dotación? ¿Derivó usted alguna vez a un servicio a esta unidad de emergencia valenciana? Todas las agencias que están activadas en cualquier momento durante todos los años se activan cuando dentro del protocolo hay que activarlas. Entiendo que no, con lo cual no se puede mantener lo que no existe. Muy bien, gracias. Usted dentro del importantísimo organigrama del 112 estaría en el nivel más bajo, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo? Usted dentro del importantísimo organigrama del 112, usted estaría en el nivel más bajo. Trinchera absoluta. Trinchera absoluta. Trinchera. Donde vamos a ser los mejores. ¿A qué nivel estaría este organigrama? Más o menos tomar decisiones. ¿El qué, perdón? Tomar decisiones usted en ningún momento. En el organigrama no tomaría ningún tipo de decisiones. Usted recibe la llamada... Y a través del protocolo que usted tiene establecido, recibe la llamada, tengo una emergencia en tal sitio. A ver... Y usted desvía la llamada y desde el centro de los... No, yo no desvío la llamada. Yo cuelgo la llamada y lo que hago es informar al resto. O sea, al resto. Por el Corcom, sí. Por el Corcom, correcto. Sí. Perfecto. Sí, yo no desvío llamada. Por lo cual usted no puede activar planes, no puede movilizar recursos estratégicos, no puede emitir alertas, nada, ¿verdad? El 112, nadie del 112 de nuestra plataforma del teléfono de atención de llamadas moviliza. Somos una plataforma operativa de atención de llamadas del teléfono 112. Recogemos llamadas, nuestra misión es recoger y recabar la información de lo que está pasando a la persona que está sufriendo y que necesita ayuda lo más rápido posible y pasar esa información a las agencias que necesitan actuar y que pueden movilizar. En el volumen de llamadas de gestión de emergencia, los datos oficiales indican que el 29 de octubre, el 112 de la Generalitat Valenciana recibió casi 20.000 llamadas en 24 horas,
asociadas a cerca de 5.000 emergencias, de las cuales 2.342 correspondían solo a la provincia de Valencia. Por prensa, además, han relatado que los tiempos de respuesta se dispararon hasta hacia las 9 y ya estaban entre 20 y 25 segundos. Por eso le he preguntado si considera usted que la ha activado tarde, porque ya a las 9 de la mañana... Es que habla tan rápido que a veces no lo entiendo. Disculpe, No, tranquila. Que digo, 9 que la minutos prensa y medio. relata que además los tiempos de respuesta se dispararon. Hacia las 9 de la mañana ya estaban entre 20 y 25 segundos. Mucho más del objetivo que ha relatado usted de los 5 segundos. Y por la noche los retrasos superaron los 120 segundos. Tenemos la carta de... 10. Sí, la carta... Sí. Se encima de los 10 segundos. Sigo preguntando, ¿por qué se la activa usted tan tarde? ¿O cuántos compañeros antes que usted fueron activados? Porque... No sé exactamente cuántos fueron activados. Eso el departamento que activa y desactiva se lo podrá decir. No sé cuántos. A mí, ¿por qué me activaron tan tarde? Es que a lo mejor yo no pude ir antes. O sea, vamos a ver, yo ese día no trabajo. Entonces, a mí lo que me dicen, Amparo, ¿puedes venir? En ese momento tengo niños menores a mi cargo a las 4:30 de la tarde, concretamente, y yo no puedo dejar a mis hijos menores solos en casa y espero a que venga mi marido, que también trabaja en el servicio de emergencias, en bomberos municipales de Valencia, a que venga porque él estaba también metido en toda la emergencia, hasta que pudimos repartir a los niños y hacer unas series personales, pero se las explico, no tengo ningún problema, para que sepa, pero que yo pude llegar, sí, ya no pasa nada, pero que yo pude llegar. Además estaba deseando llegar, porque estoy muy comprometida con mi trabajo y con las emergencias y con la ciudadanía. ¿Seguían ustedes algún tipo de protocolo para priorizar las llamadas entrantes? Por ejemplo, ¿existía un protocolo para acelerar las llamadas de riesgo vital o para canalizar otras alertas? ¿Pensar atrapadas, rescates? ¿Hacían servicio? ¿Había algún tipo de priorización? O sea, ¿cómo vamos a decirle a una persona, espérese usted que lo del otro es más importante? No, eso no es así, eso no funciona así. O sea, nosotros, simplemente. Claro, nosotros no cogemos la llamada y le decimos al señor, mire, espérese que voy a coger la siguiente porque lo suyo no es importante. No, para nosotros todos son importantes. Ahora bien, ¿quién prioriza eso o quién puede priorizar que sí que hay un nivel de prioridades? Por ejemplo, no es lo mismo que Sanidad tenga una respuesta a una persona que nos dice que tiene tos y diarrea, a una persona que dice que le está doliendo el pecho, que está pálido, que además tiene dolor en el brazo izquierdo. ¿Eso quién lo prioriza? Sanidad. La prensa señalaba que dice sobre las 23 horas ya había más de 100 llamadas en espera y los tiempos de atención superaban los 2 minutos. ¿Qué datos manejaban ustedes en ese día sobre ese número de llamadas en cola y tiempo descolgando, más o menos sobre las 11 de marzo? Yo cuando llegué a mi turno, había 40 llamadas en espera. Cuando yo llegué y fue subiendo y llegué a ver 80 en un descanso. Hacemos una serie de descansos de entre 10, 15 o 20 minutos, dependiendo. En total, el global, 1 hora de descanso durante nuestras 8 horas. Lo que pasa es que se van acumulando unos turnitos de descansos y vas haciendo más horas. En ese día nuestros turnos eran de 10 horas, o sea, voluntariamente, porque no te pueden exigir la empresa quedarte más horas de las que tu contrato, pero puedes hacer horas extraordinarias y bueno, y si te ves emocionalmente preparado, si te ves descansado, si te ves preparado para seguir ahí al pie del cañón, nos quedamos. Y yo me quedé el día 29, pero es que luego trabajé el día 31, el día 1, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 9, el 10, el 12, el 13, el 14, el 16, 17 y todos esos días yo trabajé bajo todavía la preemergencia con turnos de 8 y de 10 horas. Y hemos mis comentado compañeros antes la también. información que dice que el CECOPI que no le llega la información y usted dice que es virtualmente imposible, pero no lo sabe a ciencia cierta. O sea, si es verdad que llegó información al CECOPI o no. Si en el edificio del CECOPI de repente no tienen ordenadores y no tienen Corcom, pues vale, pero a ciencia cierta. No, como usted lo ha comentado antes, por eso lo preguntaba. No, imposible que no llegue al otro edificio la información. Imposible.
Imposible. Entonces, ¿para qué sirve el Sistema Informático Integral de Gestión de Emergencias y Comunicaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias? El Centro de Coordinación de Emergencias lo comprende todos los edificios que estamos allí, las agencias que están integradas en ese Corcom de G5, que es la última versión que hay. Es imposible. Imposible que anulemos esos ordenadores, imposible que... Eso es imposible. Lo siento, es imposible. Usted entonces solamente conocería las llamadas que usted gestionó, no podré saber todos los compañeros que gestionaron. Las mías, y trabajamos en equipo. Nosotros no podemos duplicar avisos. Yo no puedo pasar 3 avisos de la misma persona que le está dando un infarto. Trabajamos en equipo. Una vez que derivan una llamada al centro para que se tome la decisión de qué recursos enviar, ¿ustedes tienen constancia de, por ejemplo, si se envían bomberos, que están bomberos allí? La ley de emergencias obliga a todas las agencias a informar al Centro de Coordinación de Emergencias, a decir qué ha movilizado y si va a movilizar o no, o qué ha pasado. Sí. Hay una carta, perdone, hay una carta que se va generando con el propio incidente. Tenemos un chat también directo para poder estar comunicados directo en tiempo real y eso es fundamental. Claro, cuando se activa, cuando llegan los recursos, cuando toda la información va llegando y se va recogiendo. Por ejemplo, si la Guardia Civil dice que no tiene patrullas, pues pone patrullas no disponibles, por favor, avisen a fulanito. O si policía local, en ese momento, todas las policías locales no están operativas 24 horas, porque son municipios a lo mejor de menos de 10.000 habitantes. Integrados, para que tengan Corcom, tiene que haber más de 10.000 habitantes y tiene que tener un retén, un servicio de atención de llamadas de 24 horas. Si policía local no está activo por lo que sea, si esa demarcación es de Policía Nacional o de Guardia Civil, hay que avisarles a ellos. Guardia Civil está integrado, Policía Nacional está integrado y bueno, me refiero a ese tipo de llamadas, pero está integrado, ya le digo, 123 agencias, 90 policías locales, Cruz Roja, la UME, Policía Autonómica, Emergencias de la Generalitat, el Centro de Prevención de Incendios Forestales, que es CEPID, CGSEM, que es el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad. En fin, es que las emergencias se trabaja en equipo. Sí, señora. Desde su experiencia son 17 años que ha dicho que... 18. 18. ¿Es normal que al día siguiente de la Dana no llegaran efectivos a muchas de las zonas afectadas, como afirman muchas de las víctimas, y que así lo han declarado de manera pública? El problema de los efectos de la Dana era que no se podía transitar. Supongo que sí, o que incluso muchas agencias estaban afectadas. Por ejemplo, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, su sede estuvo absolutamente inundada. Entonces... la Generalitat no va a acudir a una emergencia. ¿Perdón? Que la Generalitat de las Ferrocarriles no van a acudir a una emergencia, me refiero. A veces sí, porque el personal de mando y control de Ferrocarriles, hay avisos a los que sí que acuden, y hay que darles avisos, sí. Bueno. Y a las 48 horas ya sería algo extraordinariamente anormal. Claro, por eso desde la Dana del 2019 se hizo una clasificación muy concreta sobre la gestión de la emergencia, como he explicado antes. Errores durante la Dana del 2019, detectaron errores en los protocolos. ¿Perdone? Que la Dana del 2019 ustedes detectaron errores. No, no eran errores, era que nunca había pasado eso y entonces se había dado hasta ese momento esa necesidad. En el momento que tú detectas una necesidad en emergencias, le tienes que poner solución. Y a partir de la Dana del 2019 se detectaron, por ejemplo, acumulaciones de agua en municipios en extensiones muy grandes donde no se podía acceder y entonces se vio que había que hacer otros protocolos nuevos, que eso es mejorar. No es que fueran insuficientes, es que las necesidades hacen... O sea, somos un servicio vivo, somos un servicio que se tiene que ir adaptando a las necesidades y a partir de... Por eso yo creo que en ese momento se dejó muy bien, porque nos sirvió mucho luego para hacer la gestión de la emergencia, que es una gestión posterior que requirió mucho esfuerzo por todos los técnicos de mando y control y por todas las llamadas que seguíamos asumiendo. Gracias. Pues muchísimas gracias por sus palabras, por su atención y nada, simplemente gracias por su testimonio humano y operativo, limitado por su función, ya lo sabemos, y que no tiene usted capacidad de decisión y tampoco podía tener una visión global de la situación que estaba teniendo
de las administraciones implicadas y simplemente, como he empezado, darle las gracias a usted por el servicio prestado durante ese día. Muchas gracias. Gracias. Una cosa solo que me quedan 11 segundos. ¿Puedo? No te quedan, pero... No me quedan. Sí que tenemos una visión global porque trabajamos en equipo. Muchas gracias, señora López, señor García. Pasamos ahora la palabra al Grupo Parlamentario Socialista y a su diputada, la señora Araceli Poblador. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, señora López, por sus palabras, por tu testimonio, por tu valentía, por estar aquí y contarnos en primera persona la tragedia de aquella tarde-noche en el 112. Gracias por el detalle que nos has traído a esta comisión. Yo creo que es un reflejo del barro y el lodo que se vivió ese día. Desde luego no seré yo quien te desacredite aquí por el nivel en el que estabas en la emergencia. Creo que tiene el mismo valor la persona que está al teléfono recibiendo un hilo de voz al otro lado que la persona que está al frente en el mando, sea un secretario autonómico o sea un voluntario. Todo mi reconocimiento. Es muy difícil, además, ponerse en tu lugar y encontrar las palabras adecuadas para expresar tanto dolor contenido, ¿no? Y, por supuesto, imaginar el impacto de escuchar en tiempo real situaciones de vida o muerte al otro lado del teléfono. Una experiencia que imagino, yo no he estado en el 112, pero que debe ser desgarradora, surrealista, una jornada desde luego marcada por el caos, la soledad y una profunda impotencia. Lo que yo creo que vivisteis todos los operadores del 112 por ese colapso absoluto de casi 20.000 llamadas. Numerosos testimonios judiciales de trabajadores del 112, tuyo también, han descrito que no existía, no lo sé exacto si existía un protocolo de emergencia claro para una magnitud de tal calibre y que además muchos de los que atendían las llamadas vivisteis una doble tragedia. ¿Por qué? Porque ya lo habéis dicho aquí, muchos de los operadores que estabais allí teníais que, no sabíais dónde estaban las familias o las familias estaban al otro lado y la mayoría de la gente de los que estaban en el 112 eran residentes de la zona de Horta Sud. Y desconocíais en muchos casos el estado de vuestros familiares mientras escuchabais gritos al otro lado del teléfono. No puedo imaginar una cosa más cruel. Yo le quería preguntar si puede usted afirmar aquí en esta comisión que existía un protocolo claro para hacer frente a una situación de este calibre. Absolutamente. No existimos sin protocolos. Protocolos claros, protocolos absolutamente... Ya no solo internamente nuestros protocolos de actuación del aviso, ¿no? Y he de decir que si no cogemos la llamada nosotros, nadie se entera que hay una emergencia afuera, con lo cual yo sé mi puesto de trabajo y sé lo esencial de mi puesto de trabajo y el de mis compañeros. Si no descolgamos la llamada, de hecho, esas llamadas que no pudieron responderse, lo lamentamos mucho porque si no se puede responder a esa emergencia, las agencias, hay muchas que no saben. Tú no puedes llamar directamente a bomberos. ¿Qué teléfono hay para llamar a bomberos? Tienes que llamar al 112. Si tu casa se quema, ¿a quién llamas? ¿A los bomberos? ¿A dónde? Tienes que llamar al 112. Y si yo no cojo la llamada, si yo no contesto a esa llamada, los bomberos no saben que tienen que ir a un sitio porque hay una emergencia. Eso por un lado. Y protocolos tenemos, vamos, hasta el tiempo que vamos al cuarto de baño. Muchas gracias, Amparo. Has hecho tu referencia y creo que estuviste allí y como yo también estuve allí, pues quiero que en ese momento, imagino que también estabas en un 112, yo era subdelegada del Gobierno y viví en primera persona la Dana del 2019. Y aun con los errores que se ha dicho aquí, que fuimos capaces de aprender de esos errores para mejorar. Yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia hubo
entre la gestión de aquella Dana de 2019 y la Dana de 2024. Aquella Dana, si lo recuerdas, sí, se activó el CECOPI, acuérdate, lo activamos con 48 horas antes, se activó la UME 24 horas antes, se cerraron carreteras, se cortaron carreteras, autovías, se cerraron colegios, centros comerciales, es decir, nos anticipamos en el socorro a la población. Lógicamente, incluso sin haber los medios, porque, por ejemplo, el sistema ESALERT aún no existía. Sin embargo, sí que fuimos capaces de anticiparnos con una magnífica coordinación entre todas las instituciones. Yo quiero que tú expongas aquí de alguna manera breve qué diferencias hay entre... Porque yo creo que, mira, en las Danas, para que lo sepa todo el mundo, y lo sabe todo el mundo, vivimos en una zona, en el Levante, donde tenemos el perfecto carburante, que es el mar Mediterráneo, se van a volver a repetir y cada vez con más intensidad y con más frecuencia. De eso estamos seguros. Pero de lo que tenemos que estar seguros es que también hay maneras diferentes de enfrentar una catástrofe, de enfrentar una Dana. Y aquello fue una manera diferente de enfrentarlo. ¿Cómo crees tú qué diferencia hubo entre la Dana del 2019 y la Dana del 2024? Y por si alguno no se acuerda y dice, no, fue diferente. Bueno, quizás en magnitud de los kilómetros que abarcaron sí, pero también cayeron en una noche en Orihuela 600 litros por metro cuadrado. O sea que también fue muy duro aquel momento. Fue muy duro, fue muy duro. La Dana de la Vega Baja fue muy dura porque estuvimos durante semanas, diría yo, sí, muchos días con gente en los tejados que nos pedían ayuda porque no se podía acceder a ellos. Nos decían, bueno, estamos bien porque hemos subido, tenemos agua, estamos reunidos, no tenemos a ningún familiar perdido, por ejemplo, no, me estoy acordando de una llamada concreta. Y luego, pues claro, pues el helicóptero les hacía de consorcios, pues hacía el salvamento, pues ahí sí que había prioridades de por orden. Si a alguien de ese lugar le estaba dando un infarto, el salvamento iba antes. Pero eso no lo decido yo, por supuesto, eso lo deciden las agencias que tienen que intervenir. La antelación es fundamental, el preaviso. La preemergencia es adelantarse a la emergencia y por eso hay avisos de preemergencia, porque si solo avisamos cuando ya nos está cayendo encima, pues siempre será tarde. Para mí la diferencia fundamental que yo viví en este momento fue que veíamos cómo se activaban puestos de mando avanzado. Los puestos de mando avanzado también tienen integrados el sistema Corcom. Entonces, desde un puesto de mando avanzado, que físicamente podemos hablar de un camión grande o uno más pequeño, como tiene Bomberos Municipales de Valencia, pero con todo el sistema de comunicaciones para que en el lugar más cercano, más próximo, porque la cercanía a veces también es importante, ¿no?, para saber lo que está pasando, están integrados con el Corcom para que les llegue toda la información en tiempo real y inmediatamente. Entonces, sí que vimos, porque nosotros no nos encargamos de eso, pero sí que vimos que se hizo un adelanto a esa emergencia, que por eso se dan avisos de preemergencia y alertas anteriores y se prepara a la ciudadanía o se hacen cortes de carreteras. Pero bueno, esto corresponde a los organismos que tienen que actuar. Vale, muchas gracias. Está claro que la gestión del Botani fue completamente diferente a la que hizo la gestión del señor Mazón, eso está claro. Señora López, los trabajadores del Centro de Emergencias del 112 en La Liana operaban, creo que sí que se ha podido ver de todo lo que se ha hablado, bajo condiciones de externalización y precariedad, según denuncias sindicales y testimonio del personal del 112. ¿Nos podría detallar a continuación, no repetir lo que se ha dicho, pero sí las condiciones laborales en las que trabajaban, respondiendo más o menos a estas preguntas? Yo creo que ya se ha explicado un poco cómo era el modelo de gestión.
cómo es el convenio, los trabajadores se rigen por el convenio colectivo de centros y llamadas telemarketing en lugar de uno específico de emergencia, creo que por el de telemarketing, ¿no? Sí, telemarketing. Y yo la pregunta que le hago sobre eso, ¿implica eso salarios más bajos y peores condiciones de protección laboral que si el salario fuese público y no privado? Yo entiendo que sí. A ver, nosotros, mi puesto de trabajo, con un contrato laboral de 39 horas, tenemos un salario de unos 1.247,07 euros al mes por convenio, más un plus de emergencia que se consiguió hace años de 388,86 euros. Esa es lo que nosotros cobramos si tenemos un contrato de 39 horas. Hay contratos de 24, de 36, todo lo que son las tablas salariales, por ejemplo, de lo que está establecido en el convenio de contact center, sí, es lo que nos rige. Pues sigo en esta línea. 1.247,07 y tenemos unas pagas prorrateadas, las pagas de Navidad y sí, hay. Bueno, hay que hacer un desglose extra de 207. Sobre personal también, la carga de trabajo que tuvisteis durante la DANA, ¿no? En el momento álgido de la catástrofe, como han dicho antes, había 24 trabajadores, y creo que es lo que habéis dicho, de turno para atender el desborde de llamadas de toda la provincia. La pregunta, ¿es cierto que la Generalitat mantenía plazas sin cubrir en el Centro de Coordinación de Emergencia desde el año anterior a la catástrofe? ¿Plazas sin cubrir? Sí, en el centro de emergencias había plazas sin cubrir. Pero en el centro de emergencias, sí. Claro, es que hay que separar muy bien lo que es el mando y control. Sí, ya lo sé, pero ¿conoce si había plazas sin cubrir en el centro de emergencia? Porque allí es un centro de coordinación. No le puedo contestar. Sí que sé que después se abrió una selección y hubo contratación, pero lo desconozco, la verdad. Vale, bueno, pues siguiendo la misma línea, ¿no? Desde 2024 hasta inicios de 2026, el personal del 112 ha mantenido protestas exigiendo lo siguiente. 1. Gestión pública directa, es decir, que los trabajadores piden eliminar la subcontratación para que el servicio del 112 dependa directamente de la Administración. 2. Convenio propio. Piden ustedes un marco laboral que reconozca la peligrosidad y especificidad de su labor, diferenciándose de los operadores de telemarketing convencionales. Y 3. Mejora de los recursos. Han pedido ustedes mayor dotación de personal en los turnos ordinarios para evitar el colapso en futuras emergencias como el que sucedió aquella tarde. Señora López, mi pregunta, ¿está usted de acuerdo que es necesario atender estas reivindicaciones para que no repercutan nunca más en la respuesta ante una catástrofe? Totalmente, pero no solo en la catástrofe, en el día a día. En el día a día. Nuestro nivel de exigencia es diario. Ahora mismo mis compañeros están ahí en el turno cogiendo llamadas y intentando que nadie se quede sin respuesta. Por supuesto, sí, claro, estoy conforme con esas reivindicaciones totalmente. Muy bien, pues siguiendo con esto, creo, señora López, que podemos concluir que la situación laboral de los técnicos del 112 durante la DANA estuvo marcada por el colapso del sistema y una precariedad estructural denunciada por los sindicatos, por la falta de personal y de medios y por un convenio inadecuado, porque los trabajadores operaban, como ha dicho usted, bajo el convenio de telemarketing para gestionar situaciones nada menos que de vida o de muerte, como si fuese, bueno, pues el que coge el teléfono del Telepisa. Pero no durante la DANA, todos los días. Sí. 24 horas todos los días estamos en esa situación. O sea, ahora mismo estamos en esa situación, seguramente la semana que viene también, todos los días. Además, a eso hay que sumarle las pésimas condiciones laborales, se suma también a veces el colapso del sistema informático, impidiendo, como ha dicho antes, escuchar a personas que pedían ayuda, una precariedad crónica. Los recortes, señorías, se lo digo a todos, en emergencias
y aquí hago referencia también cuando se recortó la unidad valenciana de emergencia que puso en marcha el gobierno de Ximo Puig, estos recortes y la gestión privada tienen consecuencias en la capacidad de respuesta ante grandes catástrofes como consecuencia de vida o muerte como aquel día. Sabemos, señora López, que investigaciones judiciales posteriores han revelado que la Generalitat disponía de un borrador para el envío de la alerta masiva a las 6:30, concretamente a las 18:37 horas, pero que no se emitió hasta 1 hora y media después, y que aunque existían informes que avalaban medidas de confinamiento antes y después del desastre, ¿conocía usted la existencia de este borrador previo? No está dentro de mis competencias, pero sé que desde el 27 de octubre del 2022 se hicieron pruebas de Les Alert y lo he buscado exactamente porque creía que eran cosas que podían salir y que importantes. Desde el 27 de octubre del 2022 se estuvieron haciendo ya pruebas para preparar el Les Alert, que, bueno, si alguien no lo sabe, es un sistema inverso de la emergencia, y es el teléfono el que emite este aviso a la ciudadanía en vez de recoger el aviso del ciudadano al 112. Y desde agosto del 2024 estaba operativo, y cuando algo está operativo está al 100%. Vale, muchas gracias. A estas alturas está claro que técnicos y supervisores habían notificado que la Generalitat Valenciana tenía constancia del peligro inminente antes de que se enviaran las alertas masivas. En particular, un supervisor de la sala del 112 afirmó haber alertado a la consellera Salomé Prada sobre la gravedad de la situación. Señora López, le voy a hacer, si me da tiempo, 4 preguntas centradas en los flujos de información, en la respuesta operativa y los protocolos. Respóndame pues, a lo que tú quieras y puedas. La primera, ¿conocías cuántos técnicos con credenciales activas para operar el sistema ESALERT estaban de servicio el día 29 de octubre de 2024? No lo sabes. No, yo solo desconozco. La segunda, si el borrador del mensaje de alerta estaba listo desde las 6:30 de la tarde, ¿qué impedimento técnico o instrucción administrativa crees que retrasó su envío masivo de socorro a la población hasta las 8 de la tarde? Yo lo desconozco. Técnico, cuando algo está operativo, repito que está operativo al 100%. O sea, algo no puede estar a medias operativo. Entonces, si estás operativo, en el momento que alguien dice, ok, vamos adelante, esto se tiene que hacer, quien sea responsable de eso, hay que hacerlo. O sea, cuando un protocolo está operativo, cuando una herramienta está operativa, está operativa. Por eso se hacen pruebas con antelación, por eso hay 2 años por delante haciendo pruebas. Está claro que antes has explicado muy bien que la información fluye perfectamente desde el 112 a la sala del CECOPI. Hay 2 salas, la azul y la roja. Esto lo conocemos, lo que hemos estado. Entonces, que fluye perfectamente a través del sistema Corcón. Todos tenemos Entonces, si no se envió, esa es la pregunta, ¿no? Si con toda esa información que fluía de las alertas meteorológicas y con todas las peticiones de auxilio, ¿por qué no se activó? ¿Sabe por qué la primera alerta enviada era genérica y no especificaba medidas de autoprotección como subirse a las plantas altas en lugar de evitar desplazamientos? Lo desconozco, no lo sé. Quien redacte o quien tenga la decisión de qué tipo de mensaje enviar, lo desconozco, no sé por qué se tomó esa decisión. Sí, se ha informado de más de 150 llamadas simultáneas durante horas. ¿Podría decirnos, si lo conoce, en qué momento más o menos se detectó el desbordamiento del Barranco del Pollo y qué protocolos de refuerzo se activaron? No lo sé. No lo sé, lo siento, pero esas cosas... o sea, yo cojo llamadas e intento que las personas no sufran. Vale. ¿Cómo cree usted que afectó la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, la UVE, a la capacidad de respuesta operativa de aquel día?
cuantos más recursos tengamos disponibles y más próximos, la capacidad de respuesta a la emergencia entiendo que será más rápida y más eficaz. Más allá de eso, lo desconozco. Bueno, yo desde luego lo que sí que considero, después de escuchar a los compañeros, después de oírte a ti, de escuchar tu testimonio, que creo que ha sido muy prudente en toda tu exposición, las palabras que pueden definir aquellas horas son un poco desamparo. Ante el juzgado de Catarroja, muchos de los técnicos habéis declarado precisamente eso, sentiros muy solos y abandonados por la gestión del Consell en los momentos más críticos de la jornada. Yo te pregunto ya si en algún momento, señora López, se sintió usted así durante y después de la Dana. Ya sé que le han preguntado que si ha tenido alguna atención. Yo se lo vuelvo a preguntar. Nos sentimos así cada día. Pues muchas gracias a la señora Poblador. No me queda más, un minuto solo. No, yo solamente... no. Vale, señora Poblador ya sabe que soy estricta en el tiempo. Gracias, señora Poblador, señora López. Ahora es el turno del señor Fernando de Rosa en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera. Gracias, señora López. En primer lugar, agradecerle su asistencia, también el obsequio que nos ha efectuado, se lo agradezco, y quiero también que en nombre del Grupo Popular traslade a todos sus compañeros del 112 nuestra consideración, nuestro respeto y nuestra admiración por el trabajo que realizan, porque todos, en un momento de nuestra vida, hemos llamado o hemos necesitado al 112 y ustedes estaban ahí. Por tanto, transmítalo. Usted declaró en el juzgado en fecha 9 de abril del 25. Usted también ha dicho que es trabajadora de 112 desde hace 18 años. Y que trabaja o está contratada por la empresa subcontratada, que es la Unión, ¿no? ¿Perdón? Unión. No, Ilunion Emergencia. Ilunion, sí, perdone. Hasta ahora no ha salido el nombre, pero... Sí, no, pero bueno, sí. Es algo que es Sí, sí, claro, es una adjudicación pública. Una adjudicación pública. Usted no sé si es ahora o ha sido delegada de UGT, ¿no?, en su trabajo. Por tanto, ha defendido, quiere defender los intereses o las condiciones de trabajo de sus compañeros. Bueno, como trabajadora me encantaría. Sí no soy delegada de UGT, puedo ser o no de un sindicato. Todos tenemos la libertad constitucional de serlo o no serlo, de que se haga público o no también. De todas maneras, eso es una condición. Yo le pregunto, usted me contesta o no me contesta lo que esté conveniente. Claro. Yo le pregunto y usted me dice sí o no. Claro. Y si no, no me contesta. No soy delegada. No tiene por qué contestar si pertenece a un sindicato o no. Es su derecho a la intimidad, ¿no? Se lo digo a la compareciente. Gracias. Bien. Usted está escuchando esta tarde aquí pues lo manifestado por diputados de Compromís, de Sumar y del PSOE, hablando de falta de recursos del 112. Usted lo ha escuchado y usted también ha mantenido que faltan recursos en el 112 y en sus condiciones laborales. ¿Usted sabe quién firmó el contrato con la empresa en la cual usted está trabajando? ¿En qué ¿Cuándo fecha se hizo la adjudicación? Claro. ¿En qué fecha? La fecha exactamente no sé si quedan 2 o 3 años, o sea que era 2 años o 3, porque son o 2 más 2 y prorrogable a 5, pero la anterior administración era la que estaba... El servicio de explotación del contrato del 112, la fecha de adjudicación y subcontratación, usted que dice que vulnera o que no recoge los derechos de los trabajadores, fue firmado en diciembre de 2022, gobernando el PSOE y Compromís. La fecha de formalización del contrato fue enero de 2023, gobernando el PSOE y Compromís. La duración es de 4 años, por tanto, es el 2027. La Generalitat Valenciana, esta administración, que actualmente no puede modificar un contrato, porque Sumar, Compromís, el señor Ximo Puig y la señora Oltra subcontrataron las condiciones laborales en las cuales usted está ahora quejándose de esa falta. Hemos escuchado a la portavoz
del PSOE que defiende sus reclamaciones. Evidentemente, no lo hicieron cuando se realizó este contrato, porque evidentemente este contrato es de puño y letra firmado por el señor José María Ángel, es el de los títulos de Pinte Colorea, ese señor. Y por tanto, José María Ángel, que usted lo conocerá. Claro que lo conozco. Evidentemente, usted lo conocerá. Y por tanto, sabe que él firmó en nombre del PSOE y Compromís de Chimo Puig y de Mónica Oltra sus condiciones laborales. ¿Usted en algún momento, durante esa etapa, el 22, el 23, formalizaron algún tipo de reclamación de sus condiciones laborales? Constantemente, ¿sí? Siempre. ¿Y antes, en todas las administraciones, desde que se puso en marcha el 112, nos hemos reivindicado. ¿Y qué le dijeron? ¿Y se dirigió usted al señor José María Ángel? Sí, claro. ¿Y qué le decía el señor José María Ángel? Sobre sus condiciones laborales, que ahora dice usted que son precarias, y que PSOE y Compromís, Chimo Puig y Mónica Oltra, pues en este contrato que tengo yo aquí, no lo consideraron oportuno recoger. Claro. Mire, yo le agradezco esto y yo sé que las peleas entre partidos son muy complicadas. Ah, bueno. Yo lo entiendo, lo entiendo. Yo, esté quien esté, voy a reivindicar mejoras y esté quien esté. Y además me alegra que si en algún momento algún partido que esté en sus manos valora que en algún momento se equivocó o que ahora no puede hacer nada, pero si continúa en la próxima adjudicación tiene posibilidad de mejorarlo, bienvenidas todas las mejoras, vengan de quien vengan. De todas maneras, queda claro que ese contrato es y los anteriores del PSOE y de Compromís. Y los anteriores también. Y del PSOE y Compromís, que estuvieron gobernando 8 años. No, y los anteriores de otros partidos que han gobernado. Pero también de las quejas. Sí. ¿Me puede decir que este señor... Le puedo decir a ese señor que no interrumpa. Esa ansiedad... Que no interrumpa al señor de Rosa. Muy bien, muchísimas gracias. Que la ansiedad les puede al señor de Sumar Compromís, bueno, no sé exactamente dónde estaba. Bueno, a mí no me hace falta, a sus electores. Usted especula, en fin, yo... ¿Especula, perdón? No, yo he dicho que usted ha especulado sobre la situación del Centro de Emergencias de La Liana. Yo también estuve con responsabilidades en Interior y en Justicia hace muchos años, en la época que usted comenzó a trabajar, ya hace años. Y evidentemente se trata de 2 edificios. Un edificio entrando a la mano izquierda está el 112, hay una zona libre de espacio, y en la zona de la derecha está el centro de emergencias. Usted sabe que el edificio que usted está refiriéndose, el edificio del CECOPI, no es el edificio del CECOPI, porque ahí el CECOPI se constituye de forma extraordinaria. Por tanto, ese es el edificio de emergencias. El edificio de emergencias. No es el edificio del CECOPI. Sí, donde se reúne el CECOPI en situaciones extraordinarias. Vale, porque el CECOPI no es un organismo. Se constituye cuando hay una emergencia y se estima conveniente por la ley constituirlo. Por tanto, no es el edificio del CECOPI que usted está todo el rato hablando del edificio del CECOPI. Es el edificio de emergencia, lo que usted habla de Sala Roja, ¿no? Y donde está usted... Van de control, del CECOPI, del Centro de Coordinación Operativa. Exactamente, el Centro de Control de Emergencias y el Centro de Control del 112. Usted, por tanto, en fin, sabe que en la sala donde se reunió el CECOPI no hay pantallas. Las pantallas están en el centro de emergencias. Por tanto, los que se encontraban en la sala del CECOPI no tienen pantallas donde se les da traslado de lo que ocurre en emergencias. Esto no es así porque físicamente no tienen las pantallas donde recibir. Eso es así y porque yo estaba ahí trabajando y por tanto exactamente es ciencia cierta. ¿No? Bueno, luego. Usted habla del Corcom, ¿no? Sí, de Corcom, sí. Se trata de un operativo en el cual cuando llegan las emergencias al 112 se comunica con, por ejemplo, Adif, habla usted de sanidad,
se comunica con Emergen. Con Emergen. Con Emergencias. Con Emergen. A la agencia de Emergen. A Centro Emergen. Y también a EMET, se comunica al... No, a EMET no. A la Confederación. O sea, las comunicaciones son directamente para tener ese input de recibido y de salida, como está protocolizado. Está protocolizado así. Por tanto, evidentemente, la información se trasladaba a los organismos que podían luego adoptar algún tipo de solución o de remedio a la emergencia. No al CECOPI, donde, repito, que no hay pantallas. Se trata de un organismo extraordinario que se va reuniendo de una forma periódica ante una emergencia. Usted también ha dicho que la respuesta del gobierno de Ximo Puig y de Mónica Oltra en la Dana de 2019, se ha hablado de algún tipo de diferencia. Lo único que le puedo decir es que después de y que se adoptaron o que se considera usted que deberían haber algún tipo de conclusiones que se sacarán de lo que ocurrió en la Vega Baja de la Comunitat Valenciana. El resultado, evidentemente, de la Dana de 2019 fue el contrato que hizo el señor José María Ángel. Es decir, que no sé si las conclusiones que se sacaron sobre su servicio, sobre su trabajo, cayeron en saco roto porque el contrato que se formalizó fue el que ustedes están trabajando en la actualidad. También podríamos hablar, le pregunto, que hablado a la respuesta de la diputada socialista, es que en la Dana de 2019 se cortaron las carreteras. Es que en la Dana de 2024 no se cortaron las carreteras. No se cortaron las carreteras. Y hubo mucha gente, y usted lo sabe, porque yo no he hablado exactamente de que hay posibilidades de hacer movimientos de prevención. Ha dicho la diputada socialista, y usted parece que ha afirmado, no lo sé, a lo mejor ha sido una mala interpretación mía, que decía que se cerraron las carreteras. En el 2024, Oiga, ¿vamos a estar aquí tan nerviosos? A ver, claro, es que saber que el contrato lo firmó quedan 10 minutos, pues así que por favor no se interrumpan. No se preocupe, si no me interrumpe, se interrumpan. Yo le voy a seguir contestando. No, pero vamos, que a lo mejor la diferencia que usted dice era que en el 2019 la señora Pilar Bernabé no era delegada del Gobierno. Por tanto, en el 2024 era delegada del Gobierno y consideró oportuno no acudir al CECOPI personalmente. Consideró oportuno no cerrar las carreteras, que seguro que usted recibiría alguna llamada de gente que estaba atrapada en las carreteras porque no estaban cortadas. También dice usted que la diferencia es que, por ejemplo, el jefe superior de policía se encontraba en Madrid. Salió esta mañana. No, yo no he dicho nada de eso. No, le estoy diciendo la diferencia con respecto a la del 2019. Ah, vale. Por tanto, esto es así, porque usted ha manifestado que ha conocido cuestiones con posterioridad con la prensa o los medios de comunicación y efectivamente es un dato reconocido por el propio jefe superior de policía que se fue a Madrid. A lo mejor esas pudieron ser las diferencias. Eso lo estoy diciendo yo. Usted, pues me dice que no lo sé, no lo sabe, pero sé que ha contestado otras preguntas. Y voy a contestarle. No teniendo usted, a lo mejor, conocimiento directo, sí que ha contestado otras preguntas sin conocimiento directo, pero yo se lo digo. Por tanto, esas fueron, por tanto, las diferencias. ¿Usted considera que si el cierre de carreteras se hubiera producido por orden de la delegada del Gobierno, ¿hubiera podido cambiar el sistema de emergencia? O sea, o la respuesta de emergencia, o la gente que le pedía a usted ¿le contesto? Auxilio. Claro. Le he hecho unas cuantas preguntas, si quiere ahora contestar. Sí, claro. Sí. Bueno, lo que me acuerde, perdone. Sí, porque... a ver, lo de las carreteras, es que todas las carreteras no son competencias estatales. Tenemos un montón de carreteras que dependen de Diputación y de la Generalitat Valenciana. Todas las CVs, de hecho, nosotros tenemos que pasar o a Diputación o a CGC
SEM, dependiendo de qué tipo de carreteras. O sea, todas las carreteras no dependen del mismo organismo. La cuestión, yo le estoy preguntando las carreteras dependientes de la delegada del Gobierno, la Nacional es que 3, no lo sé, la A7... no lo sé. No, como que usted especula. Yo no especulo, perdón, discúlpeme, si alguien en esta sala piensa... Yo entiendo, y quiero sobre todo volver a repetir mi respeto absoluto y no desviarnos de por qué estamos aquí. Y creo... ¿Qué? No, que no desviarnos porque estamos aquí. Para mí, el respeto absoluto a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Por supuesto que soy una trabajadora, humilde trabajadora, que pone cada día su empeño en que la Comunidad Valenciana y los ciudadanos tengan un buen servicio. Me esmero en cada una de mis llamadas recibidas en que eso sea así. No obstante, yo hay cosas que no le puedo contestar y hay cosas que no son de mi competencia, por supuesto, pero el adelantarse a la emergencia, el hacer caso a los avisos tuyos propios de preemergencia, porque los boletines en la aplicación del 112 estaban ahí, o sea, los técnicos de la Generalitat estaban haciendo su trabajo y su buen trabajo. Yo no le puedo decir más que para mí sería maravilloso que aprendiéramos todos y que no fuera una lucha entre partidos, que da igual, que los ciudadanos podemos ser de los partidos que queramos, de los sindicatos que queramos, pero que cuando tenemos una emergencia necesitamos respuestas y necesitamos ayuda y necesitamos que haya alguien detrás con la suficiente capacidad y con el suficiente temple para dar una solución. Muy bien, usted pregunta que le han efectuado a otros grupos, ha focalizado en que la responsabilidad o los fallos podrían estar en la Generalitat Valenciana. ¿Usted cree que por parte de la delegación del Gobierno y los organismos del Estado se actuó de una forma absolutamente conforme a lo que estaba ocurriendo? Yo creo que hemos estado igual en otra comparecencia. No, lo siento, Lo siento, porque además yo le estimo mucho porque fue mi profesor en la Universidad de Valencia y además yo le aprecio. Pero también le aprecio mucho. Bueno, no parece. Pero yo entiendo su papel. Usted me contesta. No reinterpretemos las palabras de la compareciente. Vamos a centrarnos en lo que ella ha dicho. No la reinterpretemos, por favor. No la reinterpretemos. Yo entiendo su postura, pero yo no hablo ni de... A ver, creo, y voy a decirlo, creo que los cargos políticos no estuvieron a la altura de la ciudadanía. Creo que la ciudadanía... ¿Amplía usted a todos? ¿Los del Gobierno de España y los del Gobierno de la Generalitat, o usted considera que no? No, yo me ciño a la Ley 13 de emergencias y protección civil de la Comunidad Valenciana, que especifica y concreta con mucha claridad las competencias de cada organismo. Yo le estoy preguntando una pregunta y si no me quiere usted no me la contesta. No me la ha contestado. Pero es que me siento atacada. Perdone, pero es que me siento atacada. Yo no he venido a que nadie me ataque. Señor de Rosa, vamos a resituar la intervención, por favor. Vamos, pero nada, señora Hoyo, pero nada, ya está bien. Vamos a dejar que la señora compareciente y el señor de Rosa, al que le voy a parar el tiempo, perdone, le sitúe un poco las preguntas y no reinterpretemos lo que está diciendo la señora compareciente. Así que, por favor, seamos cuidadosos en eso. Y lo que no vamos a... Le doy de hecho la respuesta. Vale, por tanto, de acuerdo, pues siga usted. Yo considero que siga usted. Sí que ha contestado, pasa que a lo mejor puede ser una mala interpretación mía. Siga usted, señor de Rosa. Lo que ha quedado claro desde nuestro punto de vista, que usted puede no coincidir, es que ningún miembro del Gobierno de España ha asumido ninguna responsabilidad. Y usted, como trabajadora, debería también reflexionar, porque efectivamente la mayor catástrofe de la historia de la Comunidad Valenciana, pues el presidente del Gobierno estaba en la India, el secretario de Estado Medio Ambiente
en Colombia, la directora general de Protección Civil en Brasil, estaba la vicepresidenta tercera en Bruselas, el presidente de la Confederación, esa misma mañana que usted dice que ya había ese run de peligro, estaba dando una conferencia en la Universidad Politécnica de Valencia, hablando de lo que consideraba oportuno. El jefe superior de policía se encontraba de viaje a Madrid para una reunión del día siguiente y ningún miembro del Gobierno ha querido comparecer ni en las Corts Valencianes ni en esta corte, ni en este Congreso. Por tanto, considero y considera este grupo que ha quedado acreditado que la crecida de los barrancos, usted pues dice que hasta las 8 de la tarde o 19:50, que fue allí, pues evidentemente que había ese run, pues que no se comunicó. No, estábamos en plena emergencia. No, pero usted fue a 19:50, usted ha dicho esa Perdone, pero es que usted, yo entiendo que tiene que hacer su discurso, pero es que lamento que no aproveche que estoy aquí para hacerme preguntas. Perdóneme que yo le estoy haciendo la reflexión que estimo oportuna. Usted ha estado atenta a otras reflexiones que le han efectuado a otro, y por tanto le pido, por favor, que también lo esté. Por tanto, efectivamente, esa idea de que existía pues esa prealerta, preemergencia, no lo tuvieron desde las agencias del Gobierno de España. Y es una reflexión que tenemos que efectuar. Y usted, como experta, debería también plantearse qué hubiera ocurrido o qué no hubiera ocurrido si la delegada del Gobierno, en vez de quedarse cómodamente en el Palacio del Temple, fue físicamente allí a decir con los demás miembros del CECOPI la cuestión de la información que le estaba llegando. No lo hizo. Y, por tanto, ahí consideramos que existe una gran responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, señor de Rosa. Muchas gracias, señora López. Se ha acabado el tiempo y no le puedo dar ya la palabra, lógicamente. Sí que me gustaría, no sé cómo se llama la persona que nos ha hecho regalo de él. Sí, su nombre artístico es Gerralf. Sí. Pues a Gerralf, es su compañero, en nombre de todos, muchísimas gracias. Y a todos sus compañeros, como han hecho referencia a los grupos parlamentarios, muchas gracias por cuidarnos tanto. Gracias. Se levanta la sesión. Gracias.